El primer videoclip proviene de Israel y se subió a internet el 21 de marzo. En pleno día se puede observar un cuerpo oscuro suspendido en el firmamento. La mente busca de inmediato una respuesta lógica: un globo, un dron, una aeronave militar secreta. Sin embargo, al mirar con atención, cada teoría se derrumba por completo. Un avión de combate necesita avanzar para mantenerse flotando en el aire. Este aparato no se desplaza en absoluto. Se queda completamente quieto, suspendido en su sitio, como si las reglas de la aviación fueran solo un consejo que decidió no seguir. Y este no es un caso único. Una segunda grabación, también capturada en Israel, un año antes, muestra lo que parece ser la misma clase de artefacto. Se mantiene flotando de repente y sin previo aviso se desplaza de izquierda a derecha, a una velocidad increíble, para luego detenerse en seco, volviendo a quedar estático, como si nada hubiera pasado. Se aprecian pájaros volando en la escena de forma natural, moviéndose a favor del viento. El aparato se mueve en una línea recta y muy precisa, desafiando todo el entorno que lo rodea. 31 de mayo. Una propiedad rural apartada en Campo Largo, cerca de Curitiba, en el estado brasileño de Paraná. Mike Leão es un creador de contenido digital famoso por rescatar animales. Esa mañana de domingo, Mike notó algo inusual en lo alto. El cielo sobre su terreno estaba repleto de estelas de aviones. Después, empezaron los ruidos, sonidos extraños que venían de la vegetación. Cuando Mike fue a revisar, descubrió que su cerca electrificada estaba derribada, y logró ver cómo algo saltaba para perderse entre los matorrales. Descartó que fuera una criatura salvaje local debido a que el ruido no se parecía a nada conocido, y porque todos sus animales estaban alterados y asustados. Sin embargo, el acontecimiento principal ocurrió al caer la noche, mientras Mike transmitía en vivo por Instagram ante miles de espectadores que observaban el momento exacto. Su dispositivo filmó un cuerpo luminoso suspendido en el espacio. El joven lo relató como algo gigantesco y atemorizante, con una forma similar a la de un ojo y una esfera rojiza opaca que colgaba debajo de la estructura. Se desplazaba en un silencio absoluto, sin emitir calor, sin generar corrientes de aire. Nada. Posteriormente a esa noche, la cuenta de Instagram de Mike subió de 40,000 seguidores a más de 500,000. De inmediato, el público se dividió en dos posturas distintas. Una parte afirmaba que había registrado pruebas reales de algo ajeno a la Tierra. La otra facción lo señaló por planear toda la situación para ganar popularidad. Abril de 2016. Una aeronave de reconocimiento militar de los Estados Unidos realiza labores de vigilancia sobre Mosul, en Irak, uno de los espacios aéreos más vigilados de todo el planeta Tierra. De repente aparece ante la cámara algo que no figura en ningún registro oficial. Una esfera metálica lisa y pulida se desliza a través de la pantalla. Su superficie refleja la luz del sol mientras avanza a una altitud constante y a una velocidad uniforme. Ahora piensa en todo lo que falta en esa imagen. No tiene alas, por lo que no puede generar fuerza de sustentación. No hay estela de condensación, lo que descarta un motor de reacción. Tampoco tiene hélices, y no se observa ninguna distorsión por calor, lo que significa que no hay propulsión detectable de ningún tipo. Nada en este objeto explica cómo es capaz de sostener el vuelo. Simplemente lo hace. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha confirmado oficialmente que esta grabación es totalmente auténtica. Lo que no han hecho hasta ahora es dar una explicación clara de lo que es. Y la esfera de Mosul no es un caso único. Según los informes, se han observado esferas metálicas similares en otras regiones y en diferentes zonas de conflicto alrededor del mundo. Esto plantea un pensamiento bastante incómodo. Si estas esferas siguen apareciendo sobre zonas de guerra, ¿quién las está enviando y qué están observando exactamente? 4 años después de lo ocurrido en Mosul, en noviembre de 2020. Otra aeronave militar estadounidense volaba sobre las montañas en la frontera entre Afganistán y Pakistán, cuando su cámara captó algo mucho más grande que una simple esfera.
La grabación muestra un enorme objeto con forma de disco que se desplaza a través de una densa capa de nubes. Al principio, su movimiento es suave, casi delicado, como si estuviera flotando en el aire. Luego, sin previo aviso, cambia de rumbo y cruza el cielo a gran velocidad de una manera que ningún avión conocido podría replicar. Los analistas que estudiaron las imágenes calcularon el diámetro del objeto entre unos 200 y 400 metros aproximadamente. Un artefacto de ese tamaño debería ser imposible de ignorar, imposible de ocultar e imposible de hacer volar sin unos motores colosales. Y sin embargo, a medida que avanza entre las nubes, se mantiene perfectamente estable mientras realiza maniobras que parecen totalmente deliberadas en lugar de ser aleatorias. Está siendo pilotado, y lo que sea que lo esté manejando no hace el menor intento por escapar del avión militar que lo está siguiendo. El 24 de febrero de 2026, un usuario de Internet llamado Alistair Dredd inició una transmisión en vivo, grabándose a sí mismo mientras seguía un raro artefacto que flotaba encima de un lago en California. De pronto, el cuerpo cayó de forma súbita desde el firmamento. En lugar de quedarse observando a lo lejos, Alistair decidió acudir al lugar exacto para buscarlo. Lo que halló en ese sitio parecía contradecir por completo las leyes de la física. Una mitad de la esfera se sentía extremadamente helada. La otra parte estaba tibia y producía un zumbido constante. Su cubierta reflejaba la claridad del día, igual que el metal sólido, pero los rayos láser la atravesaban de lado a lado de forma limpia, mientras un brillo verdoso emanaba desde su interior. Aquel objeto parecía emitir una especie de campo energético. Provocó que la señal del video en directo fallara y se interrumpiera. Apagó por completo la pantalla del auto eléctrico que él manejaba. Incluso, alteró el funcionamiento de una máquina expendedora cercana. Cuando decidió llevarlo a su casa, el aparato comenzó a proyectar siluetas cambiantes en su pared. Tras un simple roce con los dedos, empezó a rotar sobre sí mismo a una velocidad asombrosa. Millones de internautas contemplaron estas grabaciones. Se percibían muy reales. Tenían cada elemento que se espera ver en el video perfecto sobre ovnis. Y todo resultó ser un engaño. Con el tiempo, Alistair subió una grabación admitiendo que todo el suceso había sido un montaje planificado paso a paso. 22 de mayo de 2009. La Ciudad de México sufre el impacto de un sismo de magnitud 5.7, 5 horas después. Mientras los habitantes seguían en alerta, diversas cámaras captaron en el cielo algo que no tenía relación alguna con el temblor. Se trataba de una silueta oscura y amorfa, flotando a gran altura sobre la urbe, medio oculta entre la neblina. Al inicio parecía inmóvil, una mancha suspendida. De pronto realizó algo imprevisto. Pequeños cuerpos luminosos empezaron a salir de la masa principal. Aparecían de uno en uno o en bloques, apartándose del núcleo para alejarse con rumbos distintos, siguiendo un orden establecido. La acción se repitió varias veces. Durante varios minutos, el gran artefacto continuó soltando grupos de luces, actuando más como una base de operaciones flotante que como un vehículo individual. Un transporte de gran capacidad, lo que los investigadores denominan una nave nodriza. Al menos 3 filmaciones independientes, hechas desde puntos distantes de la capital, registraron el mismo fenómeno ocurriendo en simultáneo. Los expertos analizaron las perspectivas de cada grabación y todas coincidieron, validando la presencia de un enorme objeto real en el firmamento. Y la nación ya tenía antecedentes similares. 5 años antes, en 2004, la Fuerza Aérea Mexicana vivió su propio incidente cuando sus equipos infrarrojos ubicaron 11 luces volando organizadas sobre el estado de Campeche. Los tripulantes intentaron alcanzarlas sin éxito. Ese material gráfico no se filtró de forma oculta. El propio ejército mexicano lo compartió de manera oficial con el público. Regresamos a Irak. En octubre de 2018, una base de operaciones conjuntas de los Estados Unidos se encuentra resguardada por los dispositivos de monitoreo
más avanzados del planeta. Las cámaras de seguridad captaron un cuerpo pequeño y circular que flotaba sobre las instalaciones, mostrando unas extremidades raras colgando en la parte de abajo. Avanzaba a paso firme cruzando el perímetro siguiendo una ruta que parecía controlada, sin alas, sin emisiones de escape, sin un origen visible que le permitiera flotar. Ningún elemento de su diseño daba pistas de cómo lograba mantenerse volando. Sin embargo, quedarse suspendido resultó ser el menor de sus logros. Esto se debe a que el aparato realizó una maniobra que cambió el sentido de todo el suceso, bajo sus niveles, y se sumergió por completo en un estanque cercano. Después de un momento rompió la superficie. Se elevó de nuevo por el aire y escapó del sitio a una velocidad impresionante. Quedaba un enigma más por resolver. Su rastro térmico desafiaba la lógica. En el visor infrarrojo, el objeto cambiaba constantemente entre un tono transparente y un negro sólido, demostrando que su temperatura variaba tan rápido que el sistema de rastreo apenas lograba registrarlo. El Pentágono analizó la grabación de la medusa y validó el archivo. Catalogaron al objeto como un fenómeno anómalo no identificado. Y después, guardaron silencio absoluto. Muy por encima de las colinas próximas a Garden Ridge, en Texas, un piloto de parapente grababa su trayecto cuando su lente enfocó un misterioso objeto estático a su lado en el aire. Era de tamaño reducido y estaba dividido en partes, mostrando un detalle muy extraño. Tenía un aspecto tanto robótico como orgánico a la vez. Los expertos que examinaron la escena tiempo después lo definieron como una estructura alargada similar a un capullo, cubierta por una coraza externa de varias capas que daba la impresión de poder cambiar, replegarse o desplegarse. Hubo quienes lo equipararon con un diseño capaz de transformar su silueta, parecido a un Transformer, tosco y blindado. Pero el contorno no fue lo más insólito. En ciertos cuadros de la grabación, la luz parecía curvarse y dispersarse en los bordes del aparato. Algunas zonas de su cubierta se percibían casi traslucidas, sugiriendo que el objeto no era sólido del todo, o que se hallaba en un estado de vibración leve y continua, sin adoptar una configuración fija, y en un instante desapareció. En un fotograma, el aparato flota en el firmamento. En el cuadro inmediato, el cielo se encuentra despejado, sin rastros de una aceleración violenta, sin estelas ni señales, como si alguien simplemente lo hubiera apagado. El periodista de investigación George Knapp informó que un objeto desconocido se estrelló en terrenos públicos justo afuera del límite del Área 51 en Nevada. Lo que ocurrió después fue una demostración perfecta de un aislamiento total. En pocas horas la seguridad se incrementó, y no solo alrededor del Área 51. Patrullas armadas y la policía bloquearon una enorme extensión del Valle de Ticabú y los caminos cercanos a la llamada carretera extraterrestre. La Administración Federal de Aviación cerró de inmediato el espacio aéreo sobre toda la región. Días más tarde llegó un equipo de limpieza. Llevaron maquinaria pesada, removieron el lugar del impacto y sepultaron toda la zona bajo una densa capa de tierra. No se limitaron a recoger los restos del artefacto, literalmente borraron el suelo donde había caído. La versión oficial provino de la base de la Fuerza Aérea de Creech, la cual aseguró que el objeto era simplemente uno de sus drones. Y luego acusó a saboteadores desconocidos de alterar la escena arrojando restos de otros aviones y bombas de práctica por el lugar. Se informó que el FBI inició una investigación sobre este supuesto sabotaje. Sin embargo, investigadores independientes, incluido el analista Goer Garno, sostuvieron que el relato del dron era una distracción. Si se trataba de un simple accidente de rutina, ¿por qué cerrar el cielo, bloquear un valle entero y ocultar las pruebas bajo toneladas de tierra? 13 de marzo de 1997. El firmamento sobre el área de South Mountain, cerca de Phoenix, Arizona. Un camarógrafo apunta su lente hacia un punto luminoso que parpadea de forma solitaria. De pronto, una segunda luz se enciende. Luego una tercera,
y en un instante una hilera completa de luces se ilumina en el cielo, colocadas en una posición que jamás había visto en su vida. Los focos parecían encenderse en una secuencia muy precisa, uno detrás de otro, como si alguien activara interruptores en un tablero de control. Lo que más asombró al testigo fue el tremendo brillo de los objetos, ya que según sus propios cálculos, esas luces se encontraban a unos 40 kilómetros de distancia de su posición. Después de quedarse suspendidas por un rato, las luces empezaron a descender o a apagarse, una a una, hasta que el cielo nocturno quedó vacío otra vez. Esta grabación es muy importante porque las luces de Phoenix no son un video raro de una cuenta olvidada. Es uno de los sucesos de objetos voladores no identificados con mayor cantidad de testigos en toda la historia de los Estados Unidos. Un objeto volador no identificado fue grabado mientras flotaba en el cielo justo encima del Kremlin en Moscú. Y de acuerdo con los testigos, esto no era un simple punto luminoso lejano. El artefacto tenía la forma de una pirámide y era absolutamente gigante, con un ancho estimado de hasta 1.6 kilómetros. Una pirámide de 1,5 kilómetros de ancho, suspendida sobre el centro del poder ruso, en un espacio aéreo controlado por algunos de los sistemas de defensa más estrictos de todo el planeta. La respuesta de las autoridades es casi tan curiosa como el objeto en sí. Los informes oficiales de Rusia descartaron las teorías de que se tratara de un ovni. Sin embargo, la policía prefirió no hacer ninguna declaración al respecto. Por su parte, los expertos en aviación que analizaron el suceso quedaron desconcertados, siendo incapaces de ofrecer una explicación lógica sobre qué era ese cuerpo o de dónde había salido. Así que nos quedamos con una pirámide de más de 1 kilómetro de ancho sobre el Kremlin, un gobierno que afirma que no es nada, y especialistas que no logran descifrar qué es. 19 de abril de 2026. Florida. Una cámara filma unos cuerpos que parecen volar mientras están envueltos en fuego, abriéndose paso a través del firmamento. Arriba de estos elementos ardientes hay una luz roja que parpadea de forma constante, moviéndose como si estuviera vigilando la escena. Un dron, o un aparato muy parecido, mantiene su ubicación por encima de los restos que caen. En ese momento, un helicóptero entra en la toma, muy cerca de los objetos, pareciendo observarlos también. De este modo tenemos cuerpos envueltos en llamas en el cielo, junto a por lo menos 2 aeronaves distintas que parecen seguir sus movimientos en tiempo real. Posteriormente, me ocurre el instante que descarta por completo la teoría de un meteorito. Uno de los fragmentos encendidos se divide de forma súbita, de una manera muy similar a un pequeño fuego artificial. Pero aquí está el detalle misterioso. Ninguna persona que presenció esto lo está llamando un espectáculo pirotécnico. Ni los testigos en el sitio, ni la gente que revisa las imágenes. Entonces, ¿qué estaba ardiendo sobre Florida esa noche y por qué había aeronaves vigilando el suceso? Día de Navidad de 2025. Brasil. Una mujer apunta su dispositivo hacia el firmamento y comienza a grabar. Y se puede percibir el asombro en su tono de voz, mientras exclama que el objeto se asemeja a un hidroavión, llamando a todas las personas a su alrededor para que observen la escena. Sin embargo, aquí está el detalle que convierte a esta filmación en algo más que un simple video inestable. El aparato que ella registró guarda un parecido sorprendente con un fenómeno anómalo no identificado que fue grabado por el piloto de una aerolínea comercial no hace mucho tiempo, en un material gráfico que es considerado una de las evidencias de ovnis más nítidas jamás obtenidas por un aviador en pleno vuelo. 7 de noviembre de 2025. West Lothian, en Escocia. El clima no podría ser peor para intentar filmar algo en el exterior. Y aún así, las imágenes muestran múltiples luces resplandecientes en lo alto, organizadas en una silueta muy nítida y evidente, a lo largo de toda la grabación. A pesar de la densa niebla que pasa entre el lente de la cámara y los destellos, estos mantienen la misma separación entre sí.
Conservan su alineación perfecta. Nada se desvía, nada se mueve de su sitio. La agrupación se queda fija, como si las luces no fueran aparatos independientes, sino puntos fijos pertenecientes a una sola estructura gigantesca. Los focos luminosos se encontraban demasiado distantes como para lograr reconocerlos, pero estaban excesivamente organizados como para tratarse de simples reflejos aleatorios o de aviones perdidos en la noche. Agosto de 2022. Los valles próximos a Villa Pinzón, en Colombia. Un testigo graba un objeto con forma de cilindro que se desplaza por el paisaje y de pronto sucede algo que casi jamás ocurre en este tipo de filmaciones. Según los informes, el aparato desaparece metiéndose directamente en la propia ladera de una montaña. La mayoría de las personas lo grabarían, lo subirían a internet y se olvidarían del asunto. Este testigo no hizo eso. Él fue en persona de regreso al área para inspeccionar el terreno, buscando aquello que se había esfumado en esa colina. Y a pesar de enfrentarse a las dudas de mucha gente y de que le dieran todo tipo de explicaciones lógicas, él insistió en un punto clave. Lo que registró en ese lugar no coincidía con ningún artefacto volador común y corriente, ni tampoco se trataba de un montaje planeado. Diciembre de 2023. Córdoba, en Argentina. Los habitantes filman un cuerpo alargado y resplandeciente que flota de manera silenciosa a través del firmamento. El brillo que envolvía al aparato no actuaba como luz reflejada, de la forma en que el sol brilla sobre la estructura de un avión o un globo. Parecía que el objeto generaba su propia luminosidad, encendido desde su interior, indicando algún tipo de fuente de energía interna. También destaca su desplazamiento. Avanzó en una ruta firme y constante, sin el bamboleo típico que tendría un globo de luz flotante y sin las sacudidas de un dron intentando corregir su postura frente a las corrientes de aire. Dayton, Ohio, en 2022. Las imágenes muestran un cuerpo suspendido en el cielo nocturno con luces que parpadean siguiendo un ritmo muy constante. De acuerdo con el relato del testigo, el objeto permaneció totalmente inmóvil durante 10 minutos, y justo en el instante en que sacó la cámara, su comportamiento varió de repente, como si se hubiera dado cuenta de que lo observaban. El testigo hizo lo que cualquier persona analítica pediría. Revisó las rutas de vuelo correspondientes a esa hora y ubicación, y no halló ningún avión que coincidiera con lo que había visto en el aire. Jamás aparecieron grabaciones desde otros ángulos, ni llegó alguna confirmación oficial. El origen del objeto sobre Dayton sigue siendo un completo misterio, flotando, de forma muy apropiada, sobre la ciudad estadounidense, que más se relaciona con la gran pregunta de qué es lo que ocultan las autoridades. 7 de agosto de 2021. El patio de una casa en Filadelfia. Una persona apunta su cámara hacia un avión comercial que pasa volando a gran altura, lo cual por sí solo sería la grabación más aburrida que uno pudiera imaginar, excepto por el hecho de que el avión de pasajeros no se encuentra solo. Volando a muy corta distancia de él, se observa un segundo cuerpo más pequeño, tan cerca que muchos de los que vieron el video al principio pensaron que presenciaban una maniobra de reabastecimiento de combustible en el aire. El tipo de operación donde dos aeronaves de las Fuerzas Armadas se conectan en pleno vuelo. Esa hipótesis se mantuvo hasta que la gente miró con atención al objeto de menor tamaño. Es completamente redondo. No posee alas. No tiene cabina ni fuselaje. Carece de cola. No tiene ninguno de los componentes básicos que un avión necesita para existir en el aire. 24 de julio de 2019. Waterbury, en Connecticut. El video enviado por un espectador muestra un objeto de color blanco que avanza a paso firme por el firmamento. A estas alturas ya conoces la lista de control. No tiene alas. Carece de superficies de control dinámico. No presenta ningún tipo de propulsión que se pueda ver a simple vista. Sin embargo, este artefacto añade un nuevo elemento al expediente. Mientras se desplaza, da la impresión de emitir destellos intermitentes,
de forma rítmica y constante, de manera muy similar a una señal de comunicación. Y después llega la situación que transforma un simple avistamiento en algo mucho más extraño. Según el relato de la persona que grabó la escena, 20 minutos. Más tarde apareció un segundo objeto en el cielo. Tenía la misma silueta. Presentaba exactamente el mismo comportamiento. Siguió de forma precisa la misma ruta de vuelo que el primero, actuando igual que un segundo tren marchando sobre una misma vía invisible. Ambos aparatos se desplazaron en un silencio absoluto. Oman, año 2017. Una cámara enfocada en la superficie lunar capta un objeto largo y oscuro que cruza delante de la luna. La silueta se observa nítida y alargada. Un cuerpo sólido que deja una leve sombra detrás. El sello característico de una estructura física real, en lugar de una simple mancha en el lente del equipo. Y aquí radica el problema. Las personas que observan la luna de forma constante saben perfectamente que cosas la cruzan de manera habitual. Satélites artificiales, la Estación Espacial Internacional, basura espacial flotante. Este artefacto no encajaba con ninguna de esas opciones conocidas. Aquí tienes una cifra que debería cambiar por completo la perspectiva de todo lo que acabas de ver en este reporte. La empresa SpaceX opera miles de satélites Starlink en la órbita baja terrestre, teniendo en funcionamiento más aparatos activos que todos los gobiernos del planeta juntos. Elon Musk ha construido una red de sensores privada alrededor del mundo. Sus cohetes cruzan exactamente las mismas altitudes donde aparecen estos objetos misteriosos. Sus satélites pasan por el mismo espacio orbital donde aquel aparato cruzó la Luna. Sus ingenieros rastrean restos y anomalias cada jornada, debido a que un solo impacto podría destruir equipos con un valor de millones de dólares. Ahora sigamos la lógica de la situación. Tan solo en este video, personas comunes y corrientes provistas con cámaras de celulares, un piloto de parapente, un agricultor y una mujer en el día de Navidad lograron registrar 20 cuerpos anómalos en el cielo. El ejército de los Estados Unidos, monitoreando una porción muy pequeña del firmamento. Confirmo que la esfera de Mosul y la medusa de Irak son objetos desconocidos auténticos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la red de satélites más grande en la historia de la humanidad, vigilando el cielo cada segundo del día, no haya capturado absolutamente nada? Y el propio Musk ha sido cuestionado sobre esto. Sus declaraciones públicas han sido de total desinterés, afirmando que no ha visto ninguna evidencia de seres de otros mundos. Pero presta atención a un detalle muy curioso. Este es un hombre que habla abiertamente sobre la colonización del planeta Marte, sobre la teoría de la simulación o sobre el fin de nuestra civilización. En casi cualquier tema polémico o descabellado, él no puede dejar de hablar. Sin embargo, en este tema en específico, el asunto que sus propios equipos tecnológicos están mejor ubicados para responder en toda la Tierra. Él solo da una respuesta corta y cambia de conversación. Tal vez eso signifique que realmente no hay nada que observar. O quizá demuestra que una corporación que posee contratos multimillonarios con las autoridades gubernamentales entiende con total precisión cuáles son los asuntos de los que no se puede hablar. Recuerda el impacto ocurrido a las afueras del Área 51, donde la respuesta inmediata no fue la curiosidad científica, sino el uso de maquinaria pesada y tierra para sepultar el terreno. Lo que sea que esté cruzando nuestros cielos, el comportamiento a su alrededor siempre resulta ser el mismo. No confirmar nada, no explicar nada, seguir adelante. No te estamos diciendo con esto que Elon Musk guarde grabaciones de naves extraterrestres en una bóveda secreta. Lo que te estamos diciendo es que su red de comunicación observa el firmamento mucho mejor que cualquier persona viva en el mundo, y que el silencio absoluto proveniente de esa organización es, por sí mismo, un dato muy revelador. Así que ahora quiero conocer tu opinión de los 20 casos presentados. ¿Cuál te parece totalmente imposible de explicar de forma lógica? ¿Y consideras que el silencio por parte de SpaceX no significa nada? ¿O lo significa todo? Déjamelo saber en la sección de comentarios, ya que algunas de nuestras mejores pistas provienen de espectadores
que presenciaron algo extraño por sí mismos. Si esta investigación logró mantener tu atención hasta el final del video, suscríbete al canal, porque en la próxima entrega analizaremos las imágenes de un caso que no pudimos meter en el programa de hoy. Un objeto grabado en simultáneo desde la cabina de un avión comercial y desde el suelo. Y lo que descubrimos al respecto no tiene una respuesta cómoda. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.